Buenas noches, nos encontramos hoy para comentar en una ronda de intervenciones, que serán dos en este caso, en torno al artículo nominado El Congreso y la Guerra con Estados Unidos de América, 1846-1848, de Reinaldo Sordo Cerdeño. Y bueno, le daré pauta al doctor Uri y yo continuaré con la intervención. Sí, no, el artículo es bastante sugerente porque, bueno, nos deja pensando en torno a la condición, ya propiamente hablando, la guerra contra los Estados Unidos y el momento, pues, caótico, como lo maneja la historiografía, por lo menos la historiografía nacional, que se vivía a nivel político. Yo diría que pues, casi en todas las capas que constituyen el cuerpo político, eh, con excepción quizá de la capa basal, que bueno, de ella podríamos hablar en otras sesiones. De hecho, en el primer video ya hablábamos un poco sobre esa cuestión relacionada, pues sí, a los términos económicos que, que pesaban mucho pues en la República Mexicana, ¿no? Eh, es decir, a diferencia de los Estados Unidos de América, la capa basal no estaba tan constituida y tan fuerte como para respaldar un proyecto bélico de las dimensiones que por lo menos Estados Unidos en su política intervencionista y militar, que ha caracterizado mucho su economía desde el siglo XIX, pues tenía, ¿no? En el caso mexicano, pues tenemos intentos por parte sobre todo de las facciones llamadas conservadoras, igual, repito, por la historiografía tradicional, eh, y sobre todo de la gran figura conspicua que fue Lucas Alamán, ¿no? Pero dichos intentos pues naufraguaron. Eso ya también lo comentábamos en lo que se refería a la intervención pasada, que era eh, sobre este artículo, México y la guerra con Estados Unidos, de Josefina Zoraida Vázquez, ¿no? Pero en este apartado, pues ahonda un poco sobre la situación del Congreso, el Congreso de 1846-47, sobre todo 47 cuando tiene plenas funciones, y la cuestión de lo que, bueno, el autor Reinaldo Sordo Cedeño, que tenemos ahí en la fotografía, titula como un momento anárquico. eh, es decir, un cuerpo anárquico, bueno, yo lo diría, en este caso, en palabras del Filómat, como una capa conjuntiva bastante endeble. Y bueno, en ese sentido, valdría la pena citar, por ejemplo, algunas palabras de Sordo Cedeño en torno a esto. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de vista de las elecciones, un moteo a las elecciones y las disposiciones legales. Y nada más por enumerar algunas cuestiones que, bueno, el propio Sordo Cedeño señala aquí, está la cuestión de la Constitución de 1824, la Acta de Reformas de 1847, la convocatoria del 10 de diciembre de 1841, la Ley sobre Elecciones del 3 de junio de 1847, el Decreto de Gobierno del 19 de octubre de 1847, para realizar elecciones donde no se hubiera podido realizar, dada la guerra. Y bueno, esto se suma ya casi al fin de la guerra. Yo diría que casi en medio de la guerra y al final, el acta de reformas, ¿no? Que se discutía en este Congreso, que no se sabía, como dice Sorosellus, si qué tipo de poderes se le podían atribuir, si constitucionales o constituyentes, dado que pues formalmente o en la práctica, pues, formalmente era constitucional, pero en la práctica era constituyente, ¿no? Este Congreso o em, esta capa conjuntiva del cuerpo político mexicano, endeble, repito, pues llevó a la situación de que se separaran estas cuestiones de pugna partidista y obviamente ideológica a nivel de las nematologías que imperaban, ¿no? En los grupos de corte liberal. Señalo esta diferencia entre conservador y liberal porque pues es la clásica, el clásico concepto que se maneja, los clásicos conceptos que se manejan dentro de la historiografía nacional. Y bueno, dentro de ella la separación entre puros y moderados, ¿no? Que es básicamente la discusión que se da todavía,
hasta 1848 y 1849. Hay que destacar algo importante, que es, por ejemplo, el hecho del patriotismo, que solo señala aquí. Por lo menos es algo que queda muy, muy bien eh, expuesto para el año 1847, es decir, el periodo donde está el culmen de la guerra, y que, bueno, forma parte también de esta proyección a nivel hematológico de los grupos que estaban en pugna. Me parece que esa cuestión de llamado patriotismo podría discutirse eh, como concepto historiográfico, pero lo cierto es que también hay una defensa por continuar la guerra. Y eso es algo que, bueno, eh, aquí el autor nos señala, ¿no? Nos indica. Finalmente se decantaron por la paz y, bueno, todo lo achaca al grupo de los moderados, ¿no? Como parte también de esta lucha de puros moderados y que, bueno, va a continuar o se va a prolongar durante casi todo el siglo XIX. Pugnas que, bueno, involucran también otros sectores, por supuesto, este, no solamente funcionarios públicos o abogados, que fueron la mayor parte del grupo que integró este Congreso en los momentos de la guerra. Y bueno, también la actuación que tuvo Manuel de la Peña y Peña, ¿no? Al tener que hacer frente, pues, y enumero algunos acontecimientos de este periodo que son realmente, pues, muy catastróficos, como el caso de la negociación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el movimiento del vicegobernador de San Luis Potosí, desconociendo el gobierno de Querétaro, es decir, la- el Congreso de Querétaro. Esto, por supuesto, también arrastrando las cuestiones que se tenían en Oaxaca, que también señaló Sordo Cedeño en algún momento en este apartado. La actitud de indiferencia de los estados o sus posiciones exageradas acerca de la autonomía, la falta de recursos, como señalaba, ¿no? La endeble capa basal, la disolución del ejército y la inquietante presencia del general Paredes y Arrillaga en México, que, bueno, con eso inicia prácticamente el artículo, ¿no? Es el levantamiento de la ciudadela contra Paredes y Arrillaga permitió ahondar más en esas cuestiones de gobernanza por parte de los grupos de Gómez Farías y Santana, ¿no? Y bueno, y et alia, ¿no? También la cuestión de los levantamientos indígenas en la Huasteca y las guerras de castas en Yucatán y el creciente faccionalismo que también, bueno, en algunos momentos, nos los dice aquí el autor, llegó a pensar en la anexión a los Estados Unidos y la oposición de quienes estaban en favor de la guerra, es decir, de continuar todavía la guerra. Bueno, yo hasta aquí dejo mi primera intervención. Le cedo la palabra al doctor Luis. Perfecto, estimado. Pues yo me voy a centrar en tres aspectos que el profesor Reinaldo plantea de una forma sugerente en su escrito. El primero es el manifiesto y el segundo y el tercero serían las sesiones tanto del 3 de enero como el de 3 de febrero. En la primera instancia, pues me parece muy interesante cómo a través de este manifiesto, las intenciones de Santa Ana con este mismo, en 1843, pues está circunscrita al restablecimiento, digamos, en apariencia, ¿no? De la Constitución de 1824 y la ampliación de las facultades del Congreso para ocuparse de todos los ramos de la administración pública, con el objeto de no investir al Ejecutivo Provisional de facultades discrecionales, ¿no? Por lo cual, este tipo de posicionamiento, pues, era una forma de mostrar a la opinión pública su nueva afiliación política, dar seguridades hasta cierto punto a los federalistas puros acerca de su lealtad y explicar que, es que Santa Ana no se iba a hacer cargo del gobierno, sino del ejército en campaña contra los norteamericanos. Bueno, es un posicionamiento que el profesor Reinaldo coloca en primera instancia como una suerte de manera política, ¿no? Que surtió efecto hasta cierto grado. El otro aspecto que me parece fundamental, pues es precisamente cuando Pedro Subieta, ministro de Hacienda, envió un oficio al Congreso que se leyó en la sesión del 7 de enero, explicando la situación desesperada del gobierno, que tenía que estar pidiendo recursos constantemente, ¿no? Pero que se había tenido
que hacer una suspensión general de pagos de los deudores, lo que equivalía, y esto me parece interesante, a la declaración del estado de bancarrota, ¿no? En primera instancia, pues podemos observar cómo el Congreso, pues, frente a la invasión norteamericana, pues tiene que reconfigurar su operatoriedad en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Y por último, me quiero centrar en la sesión del 3 de febrero, ¿no? Que se presentó en tanto la circunscripción del ministro de Guerra, Valentín Canalizo, ¿no? Para informar que Veracruz y San Juan de Ulúa estaban amenazados por el invasor norteamericano y que se encontraban en un estado absoluto de miseria, ¿verdad? En esa misma situación estaban Tuxpan y Alvarado, y puesto que la estrategia norteamericana comenzaba a cambiar sobre el Golfo de México y el desembarco en Veracruz, era necesario, por ende, ¿no? Y eso se planteó precisamente en el Congreso, pues fortificar el puente nacional, ¿no? Los cerros de la Hoya, el Chiquihuite y otros puntos en el tránsito hacia la Ciudad de México, que es muy interesante, ¿no? A veces parece que a través de ciertos posicionamientos, pues hay como cierto tipo de enunciaciones maniqueas, ¿no? Casi siempre eh, en constante detrimento con la inoperancia interna, pero el profesor Reinaldo aquí pues coloca las morfologías por las cuales se estaba codeterminando la factoría de la guerra y por ende me parece que no podemos ver este proceso como negro y blanco, ¿verdad? En igual, por lo tanto, me parece que es sumamente interesante este proceso porque también se debaten sobre el abandono en el que se encontraban las tropas de Chihuahua, Sonora y Durango, ¿verdad? El mismo Valentín Canalizo pedía por último recursos al Congreso porque el desembarco en Veracruz parecía inminente y el gobierno no contaba con nada para la defensa, ¿no? Y bueno, estos tres puntos me parecen fundamentales, el desarrollo del manifiesto y las sesiones que se van desarrollando tanto en enero como en febrero ante eh, el desplazamiento, ¿no? del ejército norteamericano en tierra mexicana. Sí, muchas gracias. Me gustaría finalizar solamente con 3 puntos, destacar también el acontecimiento militar que significó la derrota de Cerro Gordo, porque bueno, esto lo destaca también Solo Cedeño, aunque, repito, el objetivo del artículo es básicamente centrarse en 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 la capa conjuntiva del cuerpo político mexicano. Lo señala también él, digamos, por correlación, si uno lo ve así, con respecto a a las capas corticales que conforman el cuerpo político, dado que pues estaba viviendo una guerra contra una potencia de estados americanos muy, muy poderosos, ¿no? Es decir, organizados militarmente. Y que, bueno, en ese momento no solamente México, ¿no? Sino otros países latinoamericanos se hubiera costado bastante hacerles frente, ¿no? Por lo menos en este nivel. Y dice, antes de la derrota de Cerro Gordo, la posición del Congreso era muy clara: hacer la guerra por todos los medios posibles. Es decir, la paz, por supuesto que no era una opción, ¿no? El manifiesto propuesto por varios diputados a finales de marzo fue redactado por José María Lafragua, leído y debatido en la sesión del 12 de abril y publicado el 14. Y bueno, a propósito de eso, me gustaría remitirme solamente a las páginas 50 y 56 a modo de observación sobre el estado del Congreso en ese momento, por lo menos en 1846, que es el Congreso, por supuesto, que va a prevalecer en el 47. Estos 2 puntos que quiero señalar son básicamente las profesiones que constituían, porque es una conclusión muy interesante de el doctor Reinaldo Salvo Cedeño. Nos dice: las profesiones de los diputados fueron difíciles de conseguir. De los 114 solo se obtuvo información de 35 personas, es decir, del 30%. De esta, bueno, lo que parece sugerir que es un noteo, pero es un noteo eh, bastante acuicioso por parte del doctor. Dice, en esta muestra predominan los abogados, un 42%, los dedicados al gobierno son un 17% y los propietarios en 17%. La presencia de militares y eclesiásticos es muy baja, ¿no? Con 11 y 5%. El Congreso estaría formado principalmente por abogados
y funcionarios públicos, 69% que representarían los intereses de una clase media, pues desiste de participar en política. En resumen, tenemos un Congreso de caras nuevas, de gente nueva o entrando a la madurez, con poca experiencia política a nivel nacional, dominado por abogados, dividido ideológicamente por la mitad, es decir, puros y moderados, y funcionando casi el número mínimo requerido por la Constitución y la convocatoria para tener sesión, es decir, un Congreso en equilibrio inestable, al menos indicado para constituir la nación y enfrentar una guerra externa. La otra cuestión es el tema de la subrepresentación en algunos estados, cuando acaece la toma de poder por parte de Gómez Farías, Santana, bueno, en alianza con Santana, y que en algunos estados estaba subrepresentado el Congreso, y esto pues a propósito también de las facciones. Según el censo de 1842, el total de diputados sería de 141. 7 tendrían en conjunto 97 diputados. ¿Cuáles son México, Jalisco, Puebla, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán? Con la excepción de Yucatán, que el control del Congreso dependería del control de los estados centrales y del México tradicional. La región que era de suponerse podría ser más reacia a los cambios y a las ideas reformistas, nos dice aquí el doctor, ¿no? Esto es en cuanto a la subrepresentación. Pero básicamente la formación del Congreso estaba sobre representada en los estados excesivamente poblados. Esto, bueno, ya sí lo contrastamos básicamente con el final del, del escrito, nos, eh, nos, pues sí, nos arroja luz sobre la documentación que se remitió a la Comisión de Relaciones para el momento en el que ya se estaba negociando con los estadounidenses. Es decir, la comisión había sido integrada por los diputados Jiménez, Lares, Solana, Macedo y Lacunza del Partido Moderado. Al margen de si se había sido leído esta cuestión en la Cámara de Diputados el 13 de mayo, en su conjunto el documento recogía las ideas de los tres documentos anteriores y expresaba una idea que pensábamos de documentos anteriores, pues refiriéndose a los que leía al acta de reformas y, bueno, obviamente a las leyes que señalaba en mi primera intervención. En su conjunto, expresamos una idea que pensábamos era de los norteamericanos. ¿Cuál era esta idea? Los territorios que se pretende que cedamos jamás han estado en plena posesión de México. Y como conclusión lógica, afirmamos el resultado inmediato del convenio es que nosotros recobremos la mitad de la República ahora invadida y ocupada de lo que actualmente tenemos. Nada perdemos. De lo que no tenemos, recobramos la mayor parte, que por situación, su cultivo, su población y su estado floreciente es de un valor inapreciable. Sí, se refiere a básicamente los estados que estaban sobre representados en el Congreso. Bueno, y que seguirán sobre representados. Pues esto es una parte de las conclusiones a las que anega el doctor Reinaldo. Y bueno, me parece muy, muy sugerente, ¿no? Porque explica en parte también, bueno, obviamente la historiografía tradicional lo ve en términos geográficos, ¿no? La pérdida de una buena parte del territorio, pero no en términos demográficos, y si se quiere ver así, pues obviamente políticos, ¿no? Eh, como parte del cuerpo político mexicano, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. Perfecto, estimado. Bueno, yo solamente voy a concluir con la parte importante y el foco que da el profesor Reinaldo respecto a la sesión del 5 de abril, que me parece sumamente importante porque es la comisión extraordinaria, ¿no? Donde se presentó el dictamen relativo a los medios necesarios para continuar la guerra con Estados Unidos. Entre las diversas medidas que se pasaron al examen de la comisión, esta dio preferencia a las que se referían al modo de armar a la nación para resistir al extranjero, ¿no? Creo que me parece una de las sesiones más interesantes respecto a lo que pues refiere a la dialéctica de estados y de imperios, ¿no? Y también a la reconfiguración y a la configuración eutáxica y distáxica del curso del cuerpo político. En tanto esto, me parece sugerente porque el proyecto presentado constaba de tres artículos que son sumamente importantes, ¿no? El primero sería levantar cuerpos de Guardia Nacional, tomar armamento de los particulares y recoger en los estados el contingente de sangre que les tocaba a través de agentes del gobierno federal.
El debate respecto a estas tres cuestiones, pues dio pie a las sesiones del 6 de abril y a las sesiones del 8. El proyecto, por lo tanto, se convirtió en este punto en una ley de 8 artículos que fueron configurados a través de las sesiones y las disposiciones más importantes fueron tres: llamar al servicio militar a todos los mexicanos capaces de llevar armas, organizar la Guardia Nacional en todos los estados y dictar providencias para proporcionar el armamento que estuviera en poder de los particulares, ¿verdad? La ley se aprobó en estas sesiones, por lo general, a través de 70 votos contra 2, lo cual muestra, dice el profesor Reinaldo en este punto, el consenso que existía en el Congreso para hacer la guerra, ¿no? Bueno, el consenso en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Todos los artículos en estas sesiones fueron aprobados por amplia mayoría y la ley fue publicada por el gobierno el 9 de abril, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien, digamos, existieron estas sesiones, pues el curso del cuerpo político mexicano, que se encontraba en mayor distancia que en eutaxia, pues decantó pues precisamente en la pérdida del gran territorio nacional, en la derrota, ¿no? Frente a Estados Unidos y pues las consecuencias que llevó estos 2 años de enfrentamientos con los cuerpos militares norteamericanos. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos estado mencionando? No todo es negro ni blanco, ¿verdad? También hay que pensar precisamente que, pues, a veces estos esfuerzos que se encontraban en gran medida inconexos, pero bueno, que tenían un grado de operatividad específico, pues fue lo que decantó hasta cierto punto, ¿no? En la búsqueda de no caer en la distancia total, ¿verdad? Es decir, en la disolución total del cuerpo político mexicano. Y creo que esa es una de las reflexiones más interesantes del profesor Reinaldo. Y bueno, yo con esto voy a finalizar mi parte. Muchas gracias.